Y mi tío era un predator. Papá se enteró y le dio una paliza. El tío trató de secuestrarme en venganza y terminó muerto. Entonces, esto me lo dijo mi papá mientras tomaba una copa recientemente. Se había emborrachado un poco y terminó admitiéndolo. Dijo que ya había pasado demasiado tiempo y que había pagado las consecuencias, por lo que no había nada que devolverle. El tío Mark era mi tío favorito cuando era niño. Siempre me invitaba para mostrarme su colección de armas de airsoft, fiestas al escondite con mis amigos e incluso nos llevaba a la playa. Siempre venía con dulces para nosotros y actuaba como uno de nosotros, otro niño que solo quería divertirse. Pero entonces, el día que yo estaba destinado a dar vueltas porque íbamos a dar un paseo a este lugar increíble. Mi papá estuvo feliz y alegre durante todo el día, hablaba de lo mucho que amaba el hecho de que su hermano quería estar en la vida de sus hijos. Hasta que recibió una llamada. Estaba en mi habitación, empacando mis cosas cuando escuché el grito más espeluznante de mi papá. Estaba gritando y furioso. Lo escuché abrir la puerta principal y cerrarla de golpe con la fuerza suficiente para hacer la foto de al lado caerse de la pared. No vi a mi padre durante mucho tiempo después de eso, y él nunca me dijo por qué hasta que tuvimos esta conversación, pero eso se explicará al final. Mamá había ahorrado mucho dinero de un premio menor de lotería. Así que estábamos bien y ella siempre sonreía y decía, papá está fuera por un rato porque nos estaba cuidando a mí y a mis hermanos, cada vez que le preguntaba dónde estaba. El tío Mark tampoco apareció durante este tiempo, pero lo vimos en la ciudad un par de veces. Curiosamente, se escapó en el momento en que mi madre me vio saludándolo. 9 meses después, papá llegó a casa y corrí emocionada y lo abracé. Él me abrazó justo en la espalda con un fuerte apretón. Tuvimos una fiesta para celebrar su regreso a casa, tuvimos comida de fiesta y pastel y todas las cosas habituales. Sin embargo, estaba feliz de que mi papá estuviera en casa. Aproximadamente una semana después, papá me sentó con los otros niños y me explicó que el tío Mark ya no vendría más. Cuando le preguntaron por qué, solo dijo que el tío Mark era una mala persona y que si alguna vez intentaba hablar con nosotros, íbamos a ignorarlo y venir a buscar a uno de ellos. Todos estuvimos de acuerdo porque mi papá siempre sabía lo que era mejor después de todo. Un día, aproximadamente un año después, salgo de la escuela para esperar a que mis padres me recojan. Mis otros hermanos estaban en la escuela secundaria o eran demasiado pequeños para la escuela. Así que solo era yo. Veo al tío Mark parado allí con una gran sonrisa. Me pongo nervioso cuando se me acerca diciendo que viene a darme un paseo. Le digo que no debo hablar con él, que es una mala persona como dijo mi papá. El tío Mark puso una mirada aterradora en su rostro por un segundo. Luego me dijo que todo estaba bien y que sus padres habían cambiado de opinión y me tomaron de la mano. Fue entonces cuando vi a mi padre aparecer. Mi padre le dio un puñetazo al tío Mark justo en la cara y mi pequeño yo vio la sangre volar mientras el tío Mark se desplomaba. No vi mucho después de eso, excepto al tío Mark huyendo con mi padre persiguiéndolo. Regresó después de un rato, suspiró y me tomó en un abrazo. Le dijo a mi mamá que me llevara a casa y que nos vería más tarde. No sé por qué, pero supe en ese momento que pasaría mucho tiempo antes de que volviera a ver a mi padre. Y yo tenía razón. 5 años. 5 años después de que mi padre se fue, mi madre finalmente nos admitió que estaba en prisión por protegernos y todos supusimos que le había hecho algo al tío Mark. Y lo tenía. Resulta que al tío Mark le gustaban los niños. Le gustaban mucho. Y ese día que tenía que ir a su casa, mi tía había llamado a mi papá y le había dicho que había encontrado algunas fotos debajo de ella y de la cama de los niños de Mark y que tenía miedo de qué hacer porque Mark estaba un hombre grande y más tarde se reveló que abusó de ella, por lo que tenía miedo de llamar a la policía, y mi padre se había enfurecido e irrumpió en su casa. Había derribado la puerta para encontrar al tío Mark gritándole a mi tía mientras agitaba las fotos histérica.
Mi papá había golpeado al tío Mark a 1 pulgada de su vida. El tío Mark gritaba que lo haría pagar porque la policía había arrestado a mi papá. Lo malo fue que, para cuando mi papá explicó por qué lo había hecho, Mark logró obtener las fotos, las quemó y asustó a su esposa para que no dijera nada y no hubiera evidencia. A mi papá lo enviaron por asalto, pero se aseguró de que mis otros tíos y primos mayores estuvieran cerca para protegernos en caso de que Mark regresara. Pero oh no. Mark esperó hasta que mi papá pensó que estábamos a salvo. Y luego, según mi papá, había venido a secuestrarme de la escuela delante de sus narices. ¿Quién lo detendría? La gente no le creía a mi papá cuando les explicaba que Mark era un depredador. Pensaban que solo se estaba excusando por haberlo atacado. Después de todo, la policía no había encontrado nada y su esposa dijo que mi papá era un mentiroso, mientras que mi papá era un tipo grande y enojado con algunos asaltos en su haber. Así que todo lo que vieron fue a mi agradable tío aquí para recogerme. Se había escapado de mi papá en la escuela, mi papá se había tropezado y eso le dio la oportunidad de correr. Pero mi papá sabía a dónde iría. Sabía que el tío Mark correría a casa para esconderse y probablemente destruiría cualquier evidencia que hubiera obtenido desde que destruyó el último lote. También sabía que la policía lo estaría siguiendo por el ataque a la escuela, así que no tuvo mucho tiempo. Sin embargo, la diferencia era que mi papá tenía su automóvil mientras que el tío Mark iba a pie. Entonces, se acercó y exigió saber si mi tía iba a mentir de nuevo, después de lo que el tío Mark acababa de intentar hacer. Ahora, no me gusta mucho mi tía después de lo que hizo la primera vez, pero creo que en ese momento realmente se dio cuenta del monstruo que era mi tío. Estaba dispuesto a hacerle esto a su sobrino solo por una patética venganza por haber sido llamado depredador. Dijo que esta vez no detendría a mi padre ni salvaría a Mark. Mi padre le ordenó que consiguiera todas las pruebas que pudiera mientras esperaba a que apareciera Mark. Volvió con fotografías. Muchas fotos. Luego le dijo que se fuera, esperara 1 hora y luego llamara a la policía. Él estaba terminando esto. Y cuando apareció el tío Mark, mi papá, que había estado esperando detrás de la pared de su jardín, lo empujó a través de la puerta de su casa. Y luego procedió a golpearlo hasta matarlo en su puerta. Aparentemente hacia el final no podía ver el piso a través de la sangre. Mi papá fue arrestado por asesinato y lo hizo sin resistencia, solo diciendo que deseaba que hubieran hecho su trabajo por él. Pero cuando se reveló que el tío Mark era de hecho un predator que había intentado secuestrarme y el hecho de que tenían que enfrentar el hecho de que habían permitido que un predator anduviera libre. En su lugar lo acusaron de homicidio involuntario. Su abogado afirmó que mi padre entró en una ira protectora y solo tenía la intención de volverlo inofensivo. Curiosamente, nadie argumentó en defensa del predator porque mi padre recibió los cargos de asesinato. Dijo que no se arrepentía, pero que deseaba haber hecho algo más para no perderse tanto de mi vida. Le dije que por eso siempre estaría orgullosa de él y que lo amaba. Me sorprendió un poco que no me dijeran que era el tío Mark durante tanto tiempo. Pero mi papá preguntó si hubiera sido mejor que le dijeran de niño lo que realmente era, o ahora como un hombre que puede manejar la verdad. Y tenía razón. Yo de niño no habría sido capaz de manejarlo mentalmente. Apenas soy capaz de manejarlo ahora. Done here. Press on.